Indeed, thankful for the ones that are here. Nevertheless, we miss the one that is not, and we miss them greatly. Praise the Lord. Amen, amen, amen. El lunes pasado estuvimos dando un estudio sobre el tema el verdadero judío. Last Monday we was dealing with the subject the real Jews. ¿Quiénes son los verdaderos judíos? Who are the real Jews? Y hoy yo quería pues seguir la segunda parte de ese tema, pero bien extenso. And I wanted to follow the second part of the subject, but it's very, very, very extended. Son demasiada escritura para darlo un domingo. Too many scriptures to give it on Sunday. Entonces vamos a tratar hoy con el tema, el Cristo exaltado. We're going to deal with the subject today, the exalted Christ. Cuando hablamos de la exaltación de Cristo, claro, parece que estábamos en un acorde, porque casi todos tocaron el tema en parte. Seems like we all was in accord, because almost everyone here touched the subject in parts. Praise the Lord. Amen. Y vamos, claro, todos los temas pues son extensos porque son muchas escrituras. Every subject is very extended because of many scriptures, pero este tema pues un poquito más corto en parte, is a little more short in part, so we're going to deal with it. Cuando tratamos del Cristo exaltado, Dios prometió la promesa del Espíritu Santo en Joel 2, 28 al 34. God promised the promise of the Holy Ghost in Joel chapter number 2, verse number 30, amen, 2 to 34, 31 to 34. Pero Cristo no podía derramar la promesa del Espíritu Santo hasta que Él no fuera exaltado a la diestra de Dios. But Jesus cannot pour the promise of the Holy Ghost until He be exalted at the right hand of the Father. Es decir, que el punto número 1 de Cristo sentarse a su diestra era para derramar el Espíritu Santo, el primer paso a dar. Point number 1 was to pour the Holy Spirit, which is the first step to give. Cuando hablamos de esa experiencia, pues que habla Zacarías capítulo 6, habla de la edificación del templo, es que comienza la iglesia. Speaking of the experience, in Zechariah chapter 6, this is the beginning of the church, the building of the church of God. Este es el principio de la creación de la iglesia de Dios. Solamente vamos a leer ese principio, quiero que usted lo vea en Zacarías. I want you to go to Zechariah 6. Zacarías capítulo 6. Glorificado sea Dios. Aleluya. Amén. Dice acá, bendito Dios para siempre. Amén. Aleluya. En el verso 12, verse 12, Zacarías 12, dice: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, que es Cristo, el cual brotará de tus raíces, edificará el templo de Jehová. In verse number 12 of Zechariah chapter number 6, the Bible speaks of the beginning of the church, Jesus being the chosen one to build the church. Verse number 12 says, And I speak unto him, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Behold, the man whose name is the branch. He shall grow up out of his place, and he shall build the temple of the Lord. This is the house of the Lord, the body of Christ. Esto significa el cuerpo de Cristo. Ese es el templo que está hablando aquí. Verso número 13. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, porque es cabeza del cuerpo, y se sentará y dominará en su trono, reino milenial, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Bueno, esto no vamos a explicar todo el verso, coge mucho tiempo. Verse 13.
Even he shall build the temple of the Lord. He shall here bear the glory, because he is the head of the body of Christ, which is the temple, and shall sit and rule upon his throne, the millennial kingdom. He shall be a priest upon his throne, the everlasting priest, and the counsel of peace shall be between them both, between him and the body of Christ. Amen. Es decir, el Cristo y el cuerpo de Cristo, entonces habrá esa operación continua por toda la eternidad. Body of Christ, and Christ, el cuerpo es la iglesia y Cristo es la cabeza. The body is the church and Christ is the head. Efesios 1, verso número 21 al 23. Ephesians 1, verse 21 to 23. All right. Cuando hablamos de esto aquí, que está otra vez en Isaías 61, en Isaías chapter 61, speak of the anointed one, vamos allá solamente para correr por ahí, porque no queremos explicar toda esa escritura. Isaías chapter 61. Isaías 61, en el verso número 1, Isaías 61, verse 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Es decir, sobre el ungido de Dios, el Cristo. ¿Qué es lo que significa el Cristo? Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los captivos, a los presos, apertura de la cárcel. Esta es la operación del ministerio de Cristo cuando viene a la tierra. Amén. Por esto se llama el Cristo, porque es el ungido de Jehová. Verse number 1, Isaiah chapter 61. The Spirit of the Lord, the Spirit of God is upon me, which is upon Christ, because the Lord has anointed me, and amen, to preach the good tidings into the meek, and has sent me to hand up the broken heart, and to proclaim, praise the Lord, amen. Hallelujah. Liberty to the captive, and the opener of the prison to them that are bound. This is the ministry of Jesus when he came down here forward with the anointing of the Father, even the Christ. Miramos esa verdad otra vez en Hechos 10, verso 38. Look on that same truth, Acts chapter number 10, verse number 38. Hechos 10, verso 38. Acts chapter 10, verse 38. Glorificado sea Dios. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, que es el Cristo, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Está la unción sobre el Cristo. Verse 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost, and gave me, and with power, who went about doing good, healing all that were oppressed of the devil, for God was within. This is the anointing of God upon Jesus to perform the works that he came to do. Cuando miramos todo esto aquí, vamos a mirar primeramente el testigo de Cristo, que es Juan el Bautista. Let's look first to the witness of Jesus, which is John the Baptist. Mateo capítulo 3. Matthew 3. Esto es corriendo porque ustedes conocen eso. You already know this truth. En el verso número 16 y 17 de Mateo 3, nos vamos un poquito atrás, versos 11 y 12. Verse chapter number 3 of Matthew, verse 11 and 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto es el Cristo, el ungido de Dios, que significa el que viene, el bautizador que bautiza con el Espíritu Santo. Cristo vino a bautizar con el Espíritu Santo. Por eso explico estas porciones, porque quiero que ustedes vean el origen de esta verdad. I want you to see the origin of this truth. Amen. So therefore, I bring this portion of the scriptures. First, Matthew 3, verse 11. John said, I indeed baptize you with water unto repentance. He that cometh after me is mightier than I, whose shoes are not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Jesus is the baptizer
the baptized with the Holy Ghost and fire, because the anointing of God was upon him. That's why he's called the Christ. Por eso él se llama el Cristo, que es un título. Y quiero que entiendan todos estos puntos. Dice title. El Cristo es un título, el ungido de Dios, el bautizador que bautiza con el Espíritu Santo. The Christ is the title. The anointed one of God that came to baptize with the Holy Ghost and fire. This is what I bring the scripture that you may see it. Esta misma verdad la encontramos otra vez. Claro, aquí van un poquito más adelante, vemos cuando el Espíritu Santo desciende y descansa sobre él, que es la señal que Dios le da a su testigo. In the same chapter, verse 16, 17, we see the sign that God has given John the Baptist to be a witness of the Christ. Para que sea el testigo del Cristo. De otra manera, para Juan conocer el bautizador, que bautiza con el Espíritu Santo, para ser su testigo, necesitaba evidencia. For John to know the baptized with the Holy Ghost and to be a witness of Jesus, he needed to have evidence. Él necesitaba evidencias. En el verso 16, 17, verse 16, 17 of the same chapter 3 of Matthew, dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Y le fueron, he aquí los cielos le fueron abiertos. Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esto es lo que Juan ve. Juan ve el cielo abrirse. Juan ve al Espíritu de Dios descender del cielo en forma corporal como paloma, porque él es el testigo del Cristo. Verse number 16. And Jesus, when he was baptized, went up the straightway out of the waters. Lo, the heavens were opened unto him. He saw the Spirit of God descending like a dove and laying upon him. John saw the heavens opened. He saw the Spirit of God came from heaven in the form of a dove and laying upon Jesus, because he is the anointing one of God who meant to baptize with the Holy Ghost and fire. The Christ is the title because he is the anointing one that comes to anoint the one that is going to reign with him forever. Él es el ungido de Dios que vino a ungir a los ungidos de Dios que van a reinar con Cristo perpetuamente y para siempre en toda la tierra. Por eso estos puntos son importantes conocer. That's what these points is very important to know. Miramos esta verdad otra vez en Lucas capítulo 3. Look on this truth time en Marcos 1 otra vez, pero vamos a pasar a Marcos 1. It's also found in Mark chapter 1. Let's go to Luke chapter 3. Amen. Just to have the picture, para tener el cuadro. En Lucas 3 dice desde el verso 15, verse 15, 16, 17, verso número 15, 16, 17, que no leímos allá el 12, dice idénticamente el 17 aquí. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo, ¿ve? Esto es toda la tierra. Los que estaban viendo el ministerio de Juan el Bautista pensaban que era el Cristo. Verse 15. And as the people were in expectation, and all, men mused in their hearts of John, whether he was the Christ or not. They saw the ministry of John the Baptist, which was a great ministry. Amen. Ellos vieron el ministerio de Juan el Bautista, que es un ministerio terrible. ¿Cuál era el ministerio de Juan el Bautista? Hermanos, el más preeminente de la historia. What was the ministry of John the Baptist? The most preeminent of history. Se encuentra en Lucas 1:17. It's found in Luke chapter 1, verse 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, este es Juan el Bautista, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a los prudentes, a la prudencia a los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es el ministerio más grande que ha habido en la tierra. Fue dado a Juan el Bautista. Este fue el ministerio de Juan el Bautista.
This is the ministry of John the Baptist, Luke 1, verse 17. He shall go before him in the spirit and the power of Elijah to turn the hearts of the father into the children, and the disobedient into the wisdom and to the just, and to make ready a people prepared for the Lord. This was the ministry of John the Baptist. We're not going to break the verse, take us 1 hour. No vamos a romper ese verso, nos llevamos 1 hora en romper ese verso. Todo el contenido del ministerio de Juan Bautista, the whole content of John the Baptist, all right, que es el testigo de Cristo, which is the witness of the Christ. Él es el testigo. Él es el que vio las evidencias. He was the one that saw the evidence. All right, so now, in Lucas 3, verse number 15, 17. Lucas 3, 15, 17. Y como el pueblo estaba en la expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. They was in expectation. Todos estaban en expectación. As the people were in expectation, and all men musing the heart of John whether he was the Christ or not, everybody was in that expectation. They saw that John the Baptist was the Christ. Amen. En el capítulo 1 de Juan, él entonces presenta todo, hermanos, el testimonio respecto. John chapter 1, he presents the whole testimony in respect. En el verso 16 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este es el ungido de Dios que vino a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, el que Juan da testimonio. Verse 16. John answered, saying to the people, Amen. I indeed baptize you with water, but one mightier than I is coming, whose latches of his shoes I am not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Verso 17. Su aventador está en su mano. Él es el que sopla. Juan capítulo número 3, verso 1 al 8. Su aventador está en su mano. Limpiará su era. Recogerá el trigo en el granero. Quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ese es el ministerio que Juan viene a declarar del Cristo. Verse 12. Whose fan is in his hands. The fan is in the hands of Jesus. Means, amen. Hallelujah. He is the one that came to baptize with the Holy Ghost. He should, amen. He will purchase flour and gather all the wheat into the garden, and the chief shall cast into the fire that never be quenched. In other words, he bringing him, amen. The ministry of Jesus is unto life and unto condemnation. El misterio de Cristo es para vida o para condenación. Es lo que quiere decir Juan el Bautista. Que se encuentra en Juan 3, verso 1, 16 al 18, which span John 3, verse number 16 to number 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, which is found in John chapter 3, verse number 16, 18. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Verse 17, for God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world may be saved through him. Verso 18, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Es para vida o para condenación, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verse 18, whosoever believeth in him is not condemned, whosoever believeth not is condemned already, for he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. So it's clear. Entonces ese es el mensaje, el ministerio de Cristo para salvación. This is the ministry of Christ unto salvation. Y esto es lo que Juan viene a enseñar. This is what John comes to teach. Por eso dice, su aventador está en su mano. Él es el que limpia, amen,
el que aventa la era, el que sopla. Juan capítulo 3:8, es como el viento que sopla, que tú oyes su sonido, no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amen. Verse number 17. Whose fan is in his hands, he will virtually purge a flower, gather the weeds in the garden, and the chief shall burn with fire unquenchable. So he is the one that came to save and to condemn. Praise the Lord. Por eso en Romanos capítulo 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Que Cristo es el que murió y que también resucitó. Y además está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Romans chapter 4:34. Who is the one that condemned? Christ is the one that died. Amen. And he also resurrected. He's at the right hand of God making an intercession for us. Entonces ven que todo eso cae exactamente en su orden. Everything falls right in order. Praise the Lord. Entonces, en John chapter 3:8, Jesus said, amen, it's as the wind that bloweth, you hear the sound thereof, you don't know from where it's coming, neither where it's going, so is everyone that is born of the Spirit. Amen. So he's speaking of the same fan here. He's coming to do the work. Habla del mismo, amen, que sopla acá, abanico que sopla. Aleluya. Para salvación, amen, y para condenación. To salvation and to condemnation. Praise the name of the Lord. Entonces, cuando miramos estas escrituras y colocamos entonces la versión en Juan capítulo 1, look to the scriptures, we look on John chapter number 1, solamente para traer la approval, to bring the approval to the things we have said. En el verso 33-34, John chapter 1, 33-34. John 1, 33-34. Dice Juan, y yo no le conocía, es decir, él no conocía al Cristo. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien tú veas descender el Espíritu, lo que Juan vio, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿ves? Eso es lo que Juan vio, para él poder testificarle al mundo quién es el Cristo. Él tenía que ver porque es testigo. El único testigo es Juan. The only witness is John. So he had to see in order to witness. Verse 33. And I knew him not. He that sent me to baptize with water, the same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he that baptized with the Holy Ghost. So therefore John had to see. Amen. In order to recognize the Christ, he need evidence to be his witness. Para reconocer al Cristo, Juan necesitaba evidencias para ser su testigo, porque él no conocía al Cristo. He don't know the Christ. Nadie lo conocía, solamente el Padre. Nobody knows him, only the Father. Dice Mateo capítulo 11, 27, que solamente el Padre lo conocía. Matthew 11:27, only the Father knows him. Lucas 10:22, solamente el Padre le conocía. Luke chapter 22, chapter 10, verse 22, only the Father knew him. Praise the Lord. So no one knew him, amen, but the Father. Nadie le conocía, solamente el Padre. Nadie más. Praise the Lord. Te dice, ni los ángeles del cielo, not even the angels of heaven. Praise the Lord. Amen. Only the Father. Solamente el Padre. Glorificado es para siempre. Juan capítulo número 1, 34. John chapter 1, verse 34. Y yo le vi. Es decir, yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ese es el ministerio de Juan. Esa es la confirmación
del sello del ministerio de Juan el Bautista. This is the confirmation of the seal of the ministry of John the Baptist, even concerning the Christ. John chapter 1, 34. Capítulo 1, John chapter 1, 34, I'm sorry. And I saw it, and I bear record that this is the Son of God. And I saw it, and I bear record that this is the Son of God. Entonces el Cristo, que es el Hijo de Dios, que es la llave de David, fue lo que vio Juan aquí. The Christ, which is the Son of God, which is the key of David, what David saw, this is what John saw here. Vamos entonces a mirar esto a través de la palabra escrita. Let's see these things according to the written word. Cuando miramos, por ejemplo, vamos a salir un momentito, vamos a Juan 7. Let's go to John 7. Damos aquí 3 pasos. We're going to walk 3 steps. Verso 37 al 39. Verse 37 to 39, John chapter 7. 37, 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí beba. Los que tengan sed del Espíritu. All right. Verse 37. The last day of the great day of the feast, Jesus stood up and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. This is a calling to everyone that is thirsty for the Spirit. Este es un llamado para todos los sedientos por el Espíritu. Los que tienen esa sed son llamados aquí. The one that are thirsty, they are called here. Verso 37. Verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Ríos. Es decir, te convierte entonces en un río de bendición. No una fuente. Fuentes para salvación. Aquí es ríos de aguas vivas. Es para bendecir a otros. Para fluir. Para que fluya de ti bendición. Gloria para siempre. Verse 38. He that believe on me, as the scriptures have said, out of his belly shall flow rivers of living water. Rivers in plural of living water, because you become as a blessing to many. Usted entonces se convierte en una bendición para muchos. Amen. Rivers, amen. Ríos de agua viva, rivers of living water. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí comienza entonces la abertura de lo que dijimos en el título, glorificado, que es la exaltación de Cristo. All right, so there, verse 39. But this spoke he of the Spirit, which they that believe on him shall receive. For the Holy Ghost was not yet given, because Jesus was not yet glorified. In other words, the Holy Ghost will not come, but after Jesus was to be glorified. El Espíritu Santo no vendría hasta que Cristo fuese glorificado. Vamos a Juan 16. Let's go to John 16, the chapter Sister Rosita read today, verse 7. Juan 16, verse 6 and 7, I'm sorry. Juan 16, 6, 7. Amen. 16, 6, 7. Dice acá el Señor, aleluya, aleluya, a sus discípulos. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Es decir, amén. ¿Qué le dice a sus discípulos? Que él se iba. Aleluya. Verso 5. Ahora voy al que me envió. ¿Cuántas veces usted encuentra esa verdad en la Biblia? El que me envió, el que me envió, el que me envió. Gloria es para siempre.
Ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas, pero tristeza, amén. Antes, porque ha dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Verse 5, 6. But now I go my way to him that has sent me. No one of you asked me, whither goest thou? No one of them asked him where he's gone. But because I have said these things unto you, sorrow has filled your hearts. Verse 7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Él se iba para el cielo, para enviar desde el cielo el Consolador, que es lo que dice en Juan 14. Amén. Yo no los dejo huérfanos, enviaré que un Consolador, que es el Espíritu Santo. All right, so now, verse 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for me to go away. I mean, it's a need for me to go away. For if I do not go away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. So Jesus said, it is a need that I go away. I had to go to my Father, because only by going into the Father and take my position in the right hand of the Father, then I will receive of the Father the promise of the Holy Ghost to send it to you. Le dice ahora a sus discípulos, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Si me fuere, os lo enviaré. He has to go. Él tenía que ir a la mano derecha del Padre para entonces enviar el Espíritu Santo. Vamos entonces a Hechos 2. Let's go to Acts chapter number 2. Hechos capítulo 2. Manteniendo esos dos pensamientos en mente, keeping these thoughts in mind. What thoughts? The Holy Ghost have not yet come because Jesus was not yet glorified. El Espíritu Santo no había venido porque Cristo no ha sido glorificado. Tenía que ir al Padre. He had to go to the Father to send him. Praise the Lord. En el verso número 32 y 33, verse 32 and 33 of Acts chapter 2. Dice acá, amén, el apóstol Peter, using the key of the kingdom, usando la llave del reino. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, es decir, tenían las evidencias. Todos nosotros somos testigos. Estoy presentando el mensaje para abrir las puertas del reino. This is to present the message to open the doors of the kingdom. So Peter spoke in Acts chapter 2:32. He says, amen. This Jesus has God raised up, whereof we are all are witnesses. We are witnesses. We have the evidence. We saw him. He raised him up. We are the witness. Verse 33. Así que exaltado por la diestra de Dios. ¿Ve? Así que exaltado por la diestra de Dios. Verso 33. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veéis y oís. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y que ustedes oyen, el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 2. All right. Verse 33. Therefore, being by the right hand of God exalted, having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he has set forth this which ye now see and hear. He has been exalted by the right hand of God. That's
the glorification of Jesus, the exaltation of Jesus, the right hand of the Father. Having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he has set forth this, now you see and hear. Now you see the evidence of the promise of Joel chapter 2 that he already declared in the same chapter, verse number 11 to 20, to 21. Después de darle a entender que este es el cumplimiento profético de Joel 2, verso, del capítulo, verso número 31 al 34, entonces les da a saber que ese es el cumplimiento profético. Ahora les da a saber el cumplimiento profético de David. Then he made them to see, the fulfillment of prophecy of David. Verse number 35 and 36. Verso 34 y 35. Verse 34 and 35. Porque David no subía a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, que leyó la hermana Carmen en Hebreos capítulo 10, verso número 12-13. Aleluya. Cristo con un solo sacrificio pagó por el pecado, pues se sentó a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que todos sus enemigos se han puesto debajo de sus pies. ¿Ves? Cumplimiento profético. Glorificarse para siempre. All right, so now, verse number 34. For David is not ascended unto heaven. What Peter is saying is that what David spoke in prophecy was concerning the Christ that will sit in the right hand of the Father. Amen. Entonces Pedro da a entender que la palabra profética de David concerniente al Cristo, amen, es el cumplimiento profético que vemos aquí. This is the prophetic fulfillment that we see here. Si usted ve el capítulo 2 de Joel, con la excepción de los dos versos primeros, todo el capítulo es profético. Hasta el verso número 39. All the verses are prophetic words. Fulfillment of prophecy. Sin salir ni a diestra ni a siniestra, without getting from right to the right or to the left. Son cumplimiento profético. Pedro no se salió nunca del mensaje profético. Peter never left the prophetic word. The message that is prophetic, was what he followed to open the door of the kingdom. Fue el mensaje que él siguió para abrir las puertas del reino. Por eso comienza con Joel 2:32. Beginning in Joel chapter 2, verse 32, se encuentran Hechos 2, verso 21. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo mismo que dice en Joel 2, 34, dice en Hechos 2, verso 21. The same that you find in Joel chapter number 2, 34, you find in Acts chapter number 2, verse number 21. The same scriptures. Because it's, fulfillment of prophecy, porque es cumplimiento profético. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea Dios para siempre. Ahora bien, aleluya. Cuando miramos esta palabra profética, vamos entonces a tocar algunos puntos básicos que Cristo mismo enseñó para que ustedes vean lo que estoy hablando más claro. Vamos a Marcos 12. Let's go to Mark chapter 12. Aquí hay tres escrituras que son completamente diferentes y en diferentes ocasiones. Three scriptures complete different in different occasions. Todas dicen una misma cosa, pero son diferentes ocasiones. They all say the same, but it's not one witnessing another. It's all, complete different. Todas son diferentes. Todas son en diferentes ocasiones, en different occasions. Vamos a empezar en Mateo 22 primero. Let's go Matthew 22 first. En Mateo 22, verso 41, Matthew 22, 41, dice acá, 22, 41, aleluya.
Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. 22 de Mateo 41, 22 of Matthew chapter verse 41. While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, the Pharisees. This is all different occasions. Todos son diferentes ocasiones. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Aquí le está preguntando esto a los fariseos. Le dijeron, es hijo de David. Bueno, decir que el Cristo era hijo de David, sin la aplicación bíblica, era un error terrible y peligroso, porque estaban devaluando al Cristo. To say that Christ was the son of David, they were saying that Christ was a son of man. So that devaluated Christ's position. Eso devalúa la posición de Cristo. Entonces Cristo explica al Señor, porque esta fue la doctrina que Él vino a defender. This is the doctrine He came to protect. Les digo, ¿cómo pues David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llamó Señor, ¿cómo entonces es su hijo? ¿Cómo es hijo de David? Si él mismo le llama Señor de David. Esta fue la doctrina que él vino a defender. Dice, esta es la primera doctrina de la Biblia. Dice, the first doctrine of the Bible, the Christ. This is what Jesus came to protect. Fue la que Cristo vino a proteger. Verse 42. He said to the Pharisee, what you think of Christ? Whose son is he? They said unto him, he is the son of David. Devaluating the person of Jesus, they say that Jesus is a son of a man. He said unto them, how then doth David in the Spirit call him Lord, saying, the Lord saying to my Lord, sit down in my right hand until I make thy enemy thy footstool. If David called him Lord, how can he be his son? If David called him Lord, how can he be the son of David? Vamos a Marcos, perdón. Let's go to Mark chapter 12. Marcos 12, 35, 37. Mark 12, 35, 37. Marcos 12, 35, 37. Mark 12, 35, 37. Enseñando Jesús en el templo. Ahora está enseñando en el templo. Aquí no está hablándole a fariseos ni a escribas. Está hablándole al público en general. En el templo. Amén. Decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Verse 35. And Jesus, amen, answered and said what he taught in the temple. It's a different occasion that he preaching to the multitude in the temple. How said the scribes that Christ is the son of David? How said the scribe that Christ is the son of David? Praise the Lord. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llamó Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Gran multitud del pueblo. Está hablando de la multitud. Aquí no está hablando a fariseos, está hablando de la multitud. Son diferentes ocasiones, en diferentes lugares, pero el mismo tema. Different occasions and different places to different people, but the same subject. Praise the Lord. All right. Verse 36. Hallelujah. For David himself said by the Holy Ghost, the Lord said unto my Lord, sit down in my right hand until I make thy enemy thy footstool. David therefore himself called him Lord. Amen. Where is he his son?
And the common people, they heard him greatly. People were expecting, looking, trying to find out who was the Christ. La gente estaba en la expectación, confundidos, analizando quién sería el Cristo, analyzing who was the Christ. So Christ came to declare who he was. Él vino a declarar quién él era. El Cristo, el Hijo de Dios. The Christ, the Son of God. Y él fue a la cruz porque él declaró que es el Cristo, que él es el Hijo de Dios y que le verían sentado a su diestra y le verían viniendo las nubes del cielo. 4 verdades absolutas por la cual Cristo fue a la cruz. So Jesus went to the cross because he witnessed that he is the Christ, that he is the Son of God, that will see him sitting in the right hand of the Father and coming in the clouds of heaven. 4 subjects that he declared to go to the cross. 4 temas que él declaró por los cuales fue a la cruz. Gloria a Dios para siempre, pero el tiempo no da. Vamos a mirar entonces esta verdad. Es más, vamos a dejarla en blanco para la semana próxima. Let's leave it in blank for next week, because it's too many scriptures. Vamos a mirar en Mateo 23. Let's look at Matthew 23. Matthew 23. En el verso número, amén, aleluya, 13, Mark 23, 13. Después de Cristo enseñar este tema, esta doctrina, que es la doctrina número 1 de la Biblia, escucha bien, this is the number 1 doctrine of the Bible, that Christ, whom he is. After he finished the doctrine and declared the doctrine to all the people, then he said in Matthew 23, verse 13, dijo en Mateo 23, verso 13, a los líderes: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, ni se salvaban ellos, ni dejaban que ninguno se salvara, porque su doctrina era falsa. Y la iglesia tiene que abrir los ojos. Verse 23 of Matthew chapter 23, verse number 13. But who unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, ye shut up the kingdom of heaven against men. Ye neither go in yourself, neither suffer ye them, amen, hallelujah, that are entering to go in. A los que tenían la revelación del Cristo, los echaban de la sinagoga. The one that has the revelation of the Christ, they cast them out of the synagogues. Anyone that will say that Jesus was the Christ was a challenge to death. Todos los que decían que Jesús era el Cristo, era un reto de muerte. Por eso el Señor prohibió a sus discípulos que ellos confesaran a alguno que Él era el Cristo después de haber recibido la revelación. That's why Jesus prohibited his disciples to tell anyone that he was the Christ after they has received the revelation of the Christ. Bueno, esa verdad la encontramos aquí mismo, Mateo 16, y la vamos antes de irnos. Ustedes me dan un par de minutos y la vamos a mirar. Matthew 23, verse 15. Verso 15 de Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un convertido. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ese mensaje es claro. No hay que buscar revelación, eso es claro. Está en nuestro propio lenguaje para que lo entendamos.
verse 15, the same chapter 23 of Matthew. He said, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! Ye compass sea and land to make one proselyte, one converted into your doctrine. When he's made, ye make him twofold more a child of hell than yourself. Twofold more a child of hell than yourself. In other words, you're preaching people into hell. De otra manera, estaban predicando a la gente al infierno, llevándolos al infierno, porque su doctrina era equivocada. They was taking people to hell. They don't make it themselves, neither the one that was teaching could make it. Ellos no entraban ni dejaban entrar a nadie. Se perdían todos. Entonces Cristo vino a proteger la doctrina del reino. Christ came to protect the doctrine of the kingdom. Porque para ser salvo hay que entrar al reino de Dios. To be saved, you have to enter into the kingdom of God. Amen. Por eso hay que nacer del Espíritu, porque es una jerarquía. That's why we have to be born of the Spirit, because it's a hierarchy. In other words, you have to come in as a son or as a daughter. Usted tiene que entrar como un hijo o una hija. Y para esto tiene que nacer del Espíritu de Dios, para ingresar a su familia como un hijo espiritual. That's why you come into God's family as a spiritual son when you are born again, born of the Spirit. Amen. To enter into God's kingdom, para poder entrar al reino de Dios. Y esto era no el mensaje profético de David, la realidad de todo el mensaje de Cristo. This was not only, the prophetic message of David. This was the reality of Christ's doctrine himself. Jesus came, amen, hallelujah, for this purpose. Para esto vino el Señor. Vamos a Mateo 16, Matthew 16. Y ahí terminamos. En Matthew 16 we're going to finish, porque son demasiado muchas escrituras, too many scriptures. All right. Praise the Lord. Matthew 16. Mateo 16. Aleluya. Dice en el verso número, damos del 15 al 20, 15 to 20. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? A sus discípulos le dice el Señor, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Porque toda la gente estaba enredada. All the people was confused. Cristo pasaba por los lugares, la gente clamaba con necesidad. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hacía el Señor? Extendía su mano. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer culpable a un inocente. Eran mal enseñados. Praise the Lord. So everywhere he went, people cried out, Son of David, have mercy upon me. What Jesus did, stretch his hands in compassion and help them. Why? God cannot make guilty of an innocence. That was teach the wrong way. They don't know no better. Ellos no sabían nada más. Y por eso cantaban, hasta un tiempito atrás, yo le di duro a eso, un himno que decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Me llama una hermana a la radio para decirme, hermano, yo tengo ese himno y me encanta ese himno. Yo le dije, no es que el himno, no es el himno y la música y las emociones, es la letra del himno, que es anticristiana. Praise the Lord. So I was explaining the radio this subject. A lady called me, she said she had that song, she loved that song. I said, that's okay, you can love it. But the words in the song are Antichrist words. Christ is not the son of David, he is the son of God. Cristo no es el hijo de David, es el hijo de Dios.
y son pecados que pueden llevarnos a la perdición. Sin can take us into perdition. Por eso en Hebreos capítulo 10, verso número 26 a 29, dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Porque el que violaba la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, moría irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios? El que tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. 3 pecados imperdonables a la par de la blasfemia contra el Espíritu, después que tienen los conocimientos. In Hebrews 10, verse 26-29, you find 3 sins that is not forgiven, cannot be covered by the sacrifice with the knowledge of the truth. The Bible says that the person will make unworthy the blood of the covenant, step on Christ, and may they change the spirit of grace that revealing that He is the Lord. 3 sins that is in a part right next into the blasphemy of the Holy Spirit. 3 sins that is unforgivable with the knowledge. That's why we have to teach this truth. Por eso tenemos que enseñar estas verdades. Para que la iglesia conozca los fundamentos y principios bíblicos. That the church may know the foundation, the principle, amen, of the foundation of the truth. Y usted cuando ve, oiga falsa doctrina, usted escape por su vida. When you hear false doctrine, escape for your soul. Praise the Lord. Amen. Matthew 16, verse 15. He said to his disciples, whom say ye that I am? Le dice a sus discípulos, vosotros, ¿quién decís que yo soy? ¿O que soy yo? Respondió Simón Pedro, un pescador, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la revelación del Cristo que recibe el apóstol para ser cabeza del apostolado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es revelado de Dios. Repito, Mateo 10, 27, Lucas 10, 22. I'll repeat again. Amen. Matthew chapter 10, 11, 27, Luke 10, 22. Amen. We find then again what we see here. Matthew 16, 16. And Peter answered and said to Jesus, thou art the Christ, the Son of the living God. This is direct revelation from heaven, given to a fisherman. Esto fue una revelación directa de Dios, dada a un pescador. Porque Dios no hace acepción. God makes no exceptions. Verso 17. Entonces le respondió Jesús a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué privilegio recibe este hombre de Dios. Verse 17. Jesus answered and said unto Peter, blessed art thou, Simon Bar-Jonah. Flesh and blood hath not revealed unto you, but my Father which is in heaven. Yo también te digo que tú eres Pedro, que significa piedra viva. Sobre esta roca, el Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas de la Hades no prevalecerán contra ella. Que está ahí, en Apocalipsis 1:18. He aquí, yo soy el que vivo y estuve muerto. He aquí que vivo para siempre. Tengo las llaves de la muerte y le daré. Yo tengo las llaves. Él cerró la cautividad y se llevó las llaves. Verse number 18. And I say also unto thee, thou art Peter, which means living rock,
And upon this rock, which is Jesus, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Which is found in Revelation 1:18. He says to John, amen, I am he. Amen. I am alive, and I was dead, and I live forever. And I have the key of death, and I have the key of hell. I have the keys. Hallelujah. Praise the Lord. So therefore, he says, the gates of hell shall not prevail against it. He took the keys and kept the key with him and closed captivity. Se llevó las llaves, cerró la cautividad. Le dice a Juan, ahora yo tengo las llaves. I have the key. Praise the Lord. Verse 19. Le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y usted sabe lo que está diciendo el Señor a Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Que es lo que vemos en Hechos 2, verso número 21 al 36. La llave fue usada. Abrió la puerta y entraron 3,000 más o menos al cuerpo de Cristo. We see that, amen. So he said to Peter, verse 19, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And the key of the kingdom of heaven was used in Acts chapter number 2, verse 21 to verse 36. And about 3,000 souls came into the kingdom because of that simple message. Y como 3,000 almas entraron al reino a causa de un mensaje bien sencillo que predicó un pescador bajo la unción del Espíritu Santo. They preached a fisherman under the anointing of the Holy Ghost. Praise the Lord. He has the key and he used the key. Amen. And the church began. Él tenía la llave y usó la llave y comenzó la iglesia. Amen. Aleluya. ¿Cómo comienza? Con el bautismo del Espíritu Santo. How the church begins? With the baptizing of the Holy Ghost. Eso se llama los fundamentos de la iglesia. That is called the foundations of the church. Que habla Zacarías, capítulo 6, amen, 12 al 13. Zacarías 6, 12 to 13. Praise the Lord. All right. Verso 20, verso 20. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo, porque era muerte segura. Escucha bien. Ellos no podían decirle a nadie que Jesús era el Cristo, porque era muerte segura. Nunca hubiesen determinado su misterio. Verse 20. Then charged he his disciples, they should tell no man that he was the Christ. It was a challenge unto them, a challenge of death. They will kill him, they will never finish their ministries. If they tell anyone what Peter had received. Amen. In Matthew chapter number 16. Si ellos dijeren a alguno lo que recibió acá Pedro en Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Thou art the Christ, the Son of the living God. They could not tell anybody because it was surely death. No podían decirle esto a nadie. Está 3 veces, pero vamos a parar aquí. 3 times. We're going to stop right here. Que Dios le bendiga mucho. Damos gracias a Dios. Y permita al Señor que estemos siempre alerta para conocer las Escrituras. I hope and pray we all alert to learn the Scriptures because this is very, very important to know. Esto es bien importante a saber. Praise the Lord. La doctrina del Cristo. Seguimos entonces un poquito más allá porque aquí falta muchísimo. We're going to go forward. Amen. Be the Father because there's so much to learn about this truth. Amen. Pero Cristo no podía enviar la promesa del Espíritu Santo hasta no sentarse a la diestra de Dios. He cannot send the promise of the Holy Ghost until he sat in the right hand of the Father. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Damos gracias a Dios. Si esta tarde hay alguno que no conozca al Señor, le invitamos. Is anyone here
the Lord will invite you to come. Si hay alguno. Y quiero darle gracias a todos los hermanos que han estado orando por mi esposa, ¿verdad? Y gracias muchas. Dios me les bendiga y no me suelten sus oraciones. Don't ever tell me losing your prayers. Keep me in your prayers. Praise the Lord. Because I need your prayers constantly. Necesito sus oraciones continuamente. Que Dios les bendiga mucho. Si alguno está tarde, anyone. Si no hay nadie, cantamos una alabanza al Señor y nos vamos. Mano Campo, Dios me le bendiga. We're going to sing a song, we're going home. Mano Campo, Dios la bendiga. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Praise the Lord. Hallelujah.